mayo es el Día Internacional contra el Acoso Escolar, también conocido como bullying. El acoso escolar es cualquier acto de violencia, ya sea verbal, físico o psicológico, que se da entre pares de manera reiterada y a lo largo del tiempo. La UNESCO alerta que más de 246 millones de niños y niñas en el mundo sufren violencia escolar. La región con mayor cantidad de casos es América Latina. Sofía Rocchi, psicóloga de nuestra localidad, gracias por dedicarnos unos minutitos. Gracias, Dani, por invitarme también. Hoy, por suerte, te tenemos acá y para hablar de un tema que me parece sumamente importante, ¿no? Porque este último 2 de mayo ha sido el Día Internacional del Bullying. Exactamente, se conmemora justamente la lucha contra el bullying. Es algo que deberíamos saber porque hay una enorme cantidad de países que lo conmemoran en la fecha. Y bueno, deberíamos comprometernos también como país en esta lucha también, no solamente el 2 de mayo, sino día a día. Exactamente. Y durante todo el mes, si bueno, se quiere. Como otras fechas, Sofía, uno siempre dice que son como un disparador, como una lucecita que se enciende, aunque en realidad son cosas que uno las tendría que tener presentes todos los días. Y esto no es la excepción. Me gustaría empezar con una pregunta muy básica. ¿Qué es el bullying? Bueno, el bullying es una palabra inglesa, en realidad es el acoso. Se podría pensar en el acoso escolar. Prácticamente las situaciones de acoso se dan dentro de la escuela. Muchas veces puede ser también en espacios deportivos, pero la escuela vendría a ser el lugar de resonancia en donde, bueno, acontecen estas situaciones de violencia. Es una situación de violencia, de persecución, de hostigamiento que realiza, bueno, el acosador, el victimario, hacia un acosado, hacia una víctima que justamente no tiene medios para defenderse, no trata de no decir lo que le está pasando porque a su vez eso también genera vergüenza, ¿no? Sofía, ¿y esto con qué frecuencia pasa? Y esto es un cotidiano, es de todos los días. Si bien en la historia de la humanidad se sabe que situaciones de violencia existieron siempre, no nos enseñaron a amar todo el tiempo al otro, sino que hay situaciones justamente de odio, de hostilidad hacia el otro. Bueno, esto es un cotidiano que se vive y justamente como es muy difícil de identificar a veces por los adultos, no por los niños y niñas, sino por los adultos, es muy difícil de eliminarlo. ¿Por qué? ¿Porque se ha naturalizado? Bueno, sí, se podría pensar en cierta naturalización, pero ¿por qué se naturaliza y por qué se potencia todo esto? Porque se oculta, porque se resiste a pensar en estas situaciones, porque se invisibiliza, porque se minimizan estas cuestiones y eso hace que se legitime, ¿no? Que se naturalice. Claro. ¿Qué rango etario, digamos, abarca lo que se conoce como bullying? Porque uno lo primero que tiende a hacer es asociarlo a la escuela primaria, pero esto continúa. Bueno, es una muy buena pregunta porque, a ver, aunque te parezca descabellado, puede suceder a la edad de 3 años, 4 años y puede suceder el resto de la vida. Tal vez te vas a enterar de una situación en, por ejemplo, una juntada con amigos y amigas después de muchos años y que aparezca justamente esta broma reiterada, intencionada, que ha aparecido en el primario cuando compartían justamente la escuela. Pero bueno, no necesariamente tiene que ser una situación de bullying esa, puede ser una broma, pero aparece durante, bueno, se podría pensar durante el periodo escolar primario y seguir hasta la adolescencia. Bien. Pero bueno, sigue a veces durante toda la vida. En realidad los efectos siguen. Claro, porque ustedes, los psicólogos, muchas veces hablan de rótulos, ¿no? Sí.
son etiquetas. Exactamente. Y es como que le pones un sellito en la frente y quedó marcado, ¿no? Sí, no solamente en la frente, sino en todo el cuerpo. Son efectos, marcas, huellas psíquicas que marcan no solamente a nivel psicológico, emocional, sino todo el cuerpo. Quiere decir que cuando esta situación de violencia se reitera o se rememora, puede causar cierto recuerdo en el cuerpo también. ¿Quiénes son las víctimas y quiénes los victimarios? Y cuando pregunto esto, me refiero a si hay algún patrón, alguna característica, algún, no sé, perfil. Bien, bueno. El acosador, el victimario, tiene el perfil de popular, es el más top, el más capo, es el líder, ¿no? Es el que decide y configura cierta situación, pero no es el que siempre la lleva a cabo. Por supuesto, tiene a sus pares que lo siguen y que lo idolatran y que son el auditorio, se podría decir los espectadores, los testigos, que muchas veces ejecutan las acciones que les pide el líder. Y se podría pensar también que este victimario en algún momento ha sufrido alguna situación de violencia en su seno familiar, se podría pensar, ¿no? Claro, puertas para adentro, entonces Exacto. Puertas para afuera. Sí, lo que vivió pasivamente lo puede vivir activamente justamente con la víctima, que la víctima muchas veces tiene un perfil débil, se podría pensar, algo así como pasivo, en donde no puede defenderse porque en su casa no le han enseñado a comunicarse de manera violenta, entonces no tiene los recursos, porque en su casa se manejan de otra manera, porque no es un cotidiano, Claro. no aparecen los recursos y además aparece esto de creerse lo que le dice el victimario, ¿no? El acosador, de que es débil, de que puede ser humillado fácilmente, de Claro. que no sirve para nada. Entonces también en la víctima a veces hay un problema de autoestima quizás. Sí, se podría decir de baja autoestima. Claro. Por supuesto que esto, luego de reiteradas ocasiones de acoso, llega a ser una fuerte baja autoestima, ¿no? Se va consolidando. Claro. Sofía, ¿y cuántos tipos de bullying existen? Bueno, se puede pensar en varios. Uno de ellos es el físico, por ejemplo, empujar a alguien, atarlo, tirarlo. Se puede pensar que le agarran la mochila. Lo pienso en lo escolar, ¿no? A veces, no solamente dentro de la escuela, sino fuera. De tirarle sus cosas, de, quitarle sus pertenencias. Sí, puede ser físico, puede ser verbal, cuando hay sobrenombres, hay malos tratos, hay, ciertas bromas que se reiteran, porque lo que aparece en el bullying es esta reiteración con intencionalidad, ¿no? Esto es reiterado en el tiempo, es constante. No se corta hasta que aparezca otra víctima, ¿no? Qué interesante eso que estás diciendo. ¿Y cuáles son las consecuencias del bullying? Bueno, la consecuencia para la víctima podrían ser sentimientos que lo podríamos llamar negativos, como la tristeza, el dolor, la angustia, pensar que tiene la culpa por lo que le está pasando, sentirse humillado, el aislamiento, que eso también es algo que alarma a padres o a los directivos de la escuela. Este chico o chica o adolescente puede aparecer aislado en el recreo, puede aparecer muy cerca de los profesores o de los maestros, no tiene amigos, se lo puede detectar también cuando alguien elige en un grupo y él queda último o ella queda última, ¿no? Aparece también cierto deterioro de la salud mental. Cuando aparecen cuadros depresivos, cuando aparecen los síntomas de un estrés postraumático.
Y bueno, en el peor de los casos aparecen gran cantidad de tasas de suicidio, que eso es lo que alarma y lo que nos alarma y que nos compromete a buscar soluciones. Seguro. Y entonces la pregunta que se me ocurre hacerte ahora es, ¿cuáles son las señales a las que tenemos que estar atentos los padres o no sé, o los tíos o los abuelos, pensando que hoy hay familias que no son la clásica familia con mamá, papá y los hermanitos? Por ahí aparece como responsable de un niño o niña, un abuelo, una tía. ¿A qué hay que estar atento? Bien, primero a esto que sucede en la escuela, un niño aislado en los recreos, que nadie quiere jugar con él o ella. Luego, bueno, podríamos pensar también en este niño es introvertido, cuando aparece cierta tensión en él o ella, cuando aparece cierto nerviosismo cuando ve a otra persona, cuando identifica a una persona que, bueno, le produce temor, cuando bajan las calificaciones, cuando hay un rendimiento escolar bajo, ¿no? Cuando aparecen síntomas como el insomnio, como los dolores de cabeza, vómitos, que no tienen motivo alguno, pero aparecen estos rasgos que pueden generar cierta alarma en la familia y que están diciendo algo, ¿no? Un pedido de ayuda. Hay que saber leer esas cosas, ¿no? Exacto, muchas veces no es con palabras, sino con, bueno, con el cuerpo. Tienes derecho a soñar, A comprenderte, a ser libre, a no tener miedo, a intentarlo, a sonreír, a confiar, a contar lo que te pasa, a denunciar, a sentir, a protegerte, a amar a quien tú quieras, a ser tú. ¿Cuál es el rol de los profesores en general? Bueno, a ver, generar situaciones de diálogo. Esto quiere decir que al ser una problemática social, las soluciones tienen que ser en conjunto, tienen que ser participativas. Todos tienen que cooperar en esto que no se va a extinguir, a menos que, no se va a extinguir, pero sí se puede minimizar y sí se puede identificar esta situación, pero necesita de un ambiente respetuoso, armonioso, en donde los adultos se comprometan en esta situación para tratar de prevenir, sería la palabra. ¿Cómo se procede cuando estamos frente a un victimario que hoy tiene en la mira a una víctima y después pasa a otra y a otra, digamos, que sistemáticamente practica el bullying? Sí, esto es sistemático, es organizado, es con intención y se arman estrategias, ¿no? Este acosador que, bueno, exige popularidad y busca su poder a través de esta acción. Sí, muchas veces lo ideal sería no culpabilizar a este sujeto. ¿Por qué? Porque sufre también de este tipo de violencia, si no es algo que inventa como mágicamente y comienza a hacerlo, sino que ha sufrido en algún momento algún tipo de violencia. Bueno, en ese caso habría que comprometerlo o comprometerla a participar de, se podría decir, de alguna solución o solución a los conflictos que está generando, y que realice tareas compensatorias, se puede pensar tareas reparadoras, que se hable con esta persona, que se la escuche. Sería lo ideal, ¿no? Para que no cometa en reiteradas ocasiones este tipo de actos violentos. Vos decías que uno de los rasgos es que son manipuladores, son de armar estrategias. Exacto. Y si solamente nos quedamos con citarlo, charlar una vez,
y vemos que a lo mejor sí tuvo una reacción positiva, también puede ser parte de una estrategia eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, en las escuelas generalmente o en las prácticas deportivas se utilizan las ruedas de convivencia o códigos de convivencia, en donde, bueno, se da a entender que hay reglas también en estos lugares y nadie puede hacer lo que quiere, no todos pueden hacer lo que quieran. Es importante destacar también que la víctima muchas veces mantiene el silencio. ¿Por qué? Porque podría ser perjudicada nuevamente, porque tiene miedo a que aparecer buchón o buchona y entonces, bueno, esto podría agravar esta situación que está sufriendo. Por eso esto es muy difícil de identificar y no es que van a ir al psicólogo o a la psicóloga, van a acudir solos o solas, sino que van a acudir a través de un adulto, claro, en el mejor de los casos. Bueno, también se cuenta, la Argentina cuenta que, bueno, es algo que brinda UNICEF con un número que es el 102, donde se pide ayuda y donde se trata de informar cuáles son los derechos de niñas, niños y adolescentes. Esto es importantísimo porque tenemos una ley de protección de estos derechos, que es la 26.061, y es importante saber, justamente, y es importante que en la escuela se propicie o se promocione que hay derechos justamente y no tienen que ser vulnerados la mayoría del tiempo, sino que tienen que ser charlados. Claro. ¿Tú eres tonto o qué te pasa? Que bajes la cabeza, te estoy diciendo. Que te calles. Quiero hacer algo. Hay que hacer algo. Y aunque no soy un héroe, Ni una heroína, aunque no soy el más valiente ni el más rebelde, ni la más increíble, nosotros también tenemos el poder de cambiar las cosas. ¿Qué hacéis? En las instituciones, cuando se los cita a veces a los padres tienden a hacer una defensa de su hijo y ponerlo en el lugar de víctimas también, ¿no? Mi hijo no puede ser, mi hijo o mi hija no, ¿cierto? Sí. Y esto de defenderlo muchas veces ocasiona cierto, no puede escuchar lo que está pasando si comienzan a defenderse. Por supuesto que se defienden de la situación por vergüenza, pero es importante que escuchen lo que está sucediendo para tratar de trabajarlo durante el tiempo. Es un proceso también, no es algo que se acaba de un día para el otro. Claro. Sofía, ¿por qué se dice que el ciberbullying es el más peligroso de todos? Bueno, ¿por qué? Porque las redes sociales tienen un alto alcance en nuestra sociedad, porque hay millones de seguidores que podrían ver, por ejemplo, un ciberacoso que se produzca, porque también esto se puede hacer en el anonimato. ¿Qué quiere decir? Que si alguien es acosado, muchas veces se inventan perfiles truchos y, bueno, esto queda en la nada, muchas veces no se hace justicia por eso. Reflexionemos sobre esto. Hay una realidad. Hoy hay niños que manejan redes sociales y no están preparados para eso. Bueno, al nacer los bebés y ven a los padres que están con un aparato y que ese aparato les genera atracción, y ya desde el nacimiento contamos o cuentan los bebés con estos aparatos y tienen cierto atractivo. Entonces, desde muy temprana edad ya quieren conocer eso que a los padres les gusta tanto. Entonces sí, van a tener alcance cada vez más niños y niñas. Y esto es una problemática. Claro, es un arma de doble filo, dirían las abuelas, porque por un lado es lo que decís vos, el atractivo, el entretenimiento, pero por el otro es quedar un poco expuesto y vulnerable frente a toda una estructura delictiva, ¿no? Sí, y bueno, aclaremos que también el teléfono o las redes sociales tienen profundos alcances que
que los adultos no pueden dominar constantemente. Entonces, esto hace que niños y niñas ingresen a sitios que no son oportunos por ahí para su edad. Y se produzcan ciertas situaciones también como el grooming, que es cuando un adulto pederasta tiene oportunidad de dialogar con un niño o niña de manera abusiva, ¿no? Cuando tiene oportunidad de acosarlo y de amenazarlo para que ese acoso justamente no tenga relevancia. Claro. Pero produce efectos, por supuesto. Sofía, mi última pregunta es, ¿considerás que se está haciendo lo suficiente o lo necesario para concientizar con respecto al bullying? Es una pregunta, un tanto amplia porque, no estoy en todos los lugares en donde se podría concientizar. Sería importante que las escuelas tomen este compromiso porque son el lugar en donde se despliegan comúnmente estas acciones. Particularmente yo trabajo en el centro de día, CUNUMI, Todos a Bordo, que es de nuestra localidad de Correa, y vamos a llevar a cabo políticas, podría decir, tareas para que los niños y niñas participen, adolescentes también pensemos en conjunto cuáles son las tareas preventivas que tenemos que llevar adelante. Así que, particularmente vamos a trabajar en la concientización de estas prácticas. Pero no sé en todos los lugares si se llega a concientizar de manera efectiva todo esto. Por supuesto que de manera efectiva nunca va a ser. Es algo que hay que reiterar todo el tiempo, no un 2 de mayo, sino todos los meses, en todas las ocasiones. Cuando hay discusiones, realizar una rueda de convivencia, ver de qué se trata. Que participen todos, que participen hasta los testigos, ¿no? Porque el bullying se desarrolla si hay auditorio. Si no hay espectadores, el bullying no existe. La palabra clave. Gracias, Sofía. Gracias a vos por invitarme. Hola, soy Miranda. Hola, yo soy Milo y vinimos acá a UNICEF a hablar sobre el bullying. Estamos muy contentos. Si a alguien le hacen bullying, no tenés que quedarte callado, porque quedarte callado no se soluciona nada, ¿entendés? Porque el maltrato viene de otro maltrato. Una persona que está bien, feliz, no va a maltratar a alguien porque sí. O mucha gente me dice que si la gente me tira hate, que no me importe. Con la fuente de las redes sociales uno se puede conocer a gente que está muy lejos, entonces yo creo que si hablamos así del bullying, esas personas pueden aprender. Esperemos que esto sirva para concientizar a la gente que hace bullying. No digo que le pida perdón a las víctimas que le hace bullying, pero por lo menos que deje de hacerlo y que tome una idea de lo que pasa, y también a las víctimas del bullying que se puedan defender y que hagan algo y que no se queden callados.